Y el título que tiene para el día de hoy, el cuarto signo, se titula La Gran Apostasía. La Gran Apostasía. Es también un signo previo a la venida de Cristo que iba a acontecer esto que vamos a estudiar esta mañana, basándonos en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Si lo tienen, dice amén y leemos la palabra del Señor. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, entiéndase Jesús, no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí vamos a quedar la lectura. Nos está diciendo el apóstol Pablo que Jesús no viene, sino que primero, antes que Él venga, va a venir esto que se llama la apostasía. ¿Y qué significa la apostasía? Ya hemos visto que venía la maldad, que venía el sueño espiritual, que venía la persecución, pero este es otro signo de la venida del Señor. Previo a su venida vendrá un movimiento espiritual, especialmente entrando a las iglesias, entrando al mundo espiritual de los creyentes, que se llama la apostasía. Quiero empezar esta mañana hablando, antes de explicar la apostasía, algo que preparó el camino o ha preparado el camino a la apostasía. Le voy a llamar esta mañana, ha entrado de hace mucho tiempo lo que voy a llamarle un ministerio de falsificación a las iglesias. Un ministerio de falsificación. Usted sabe que en el mundo existe la falsificación, ¿verdad? Se falsifican los dólares, se falsifican las identidades, se falsifica todo. Hay entonces como una manera de hacer fraude, de falsificar. En este caso hablamos de que en el mundo religioso, en el mundo espiritual también se iba a introducir un sistema de falsificación de lo verdadero para engañar a la gente y confundirla y llevarlas a la perdición. La falsificación, hermano, la menciona aquí el apóstol Pablo en el versículo que hemos leído, porque dice que no nos dejemos mover fácilmente del modo de pensar, es decir, de lo que hemos creído. ¿Y por qué Pablo advierte de que el creyente puede ser movido? Fíjese bien, puede ser movido si no hablamos de estas cosas a tiempo y detectamos lo falso de lo verdadero. Amén, hermanos. Si usted no aprende a distinguir eso, puede ser arrastrado. Por eso Pablo dice que nadie te mueva de tu modo de pensar, ni os conturbéis, es decir, verdad, que no te confundan. Mire, y comienza a citar ahí, ni por espíritu. En otras palabras, no se habla ahí del Espíritu Santo, no se habla de lo de Dios. Cuando dice ni por espíritu, se refiere a un falso espíritu que va a estar moviéndose dentro del mundo religioso. Una falsa palabra, porque dice ahí ni por espíritu ni por palabra, pseudo palabra que parece palabra de Dios. Recuerda que en el primer signo del carácter de los hombres de los últimos tiempos decíamos que una de las cualidades era que iban a tener apariencia de piedad, pero que iban a negar la eficacia de la piedad. Aquí estamos entonces conectando ahora en este cuarto signo de que iba a entrar un movimiento muy parecido a lo bíblico, muy parecido a lo espiritual, que cualquiera que no ha leído la Biblia dice: oh, esto es de Dios, oh, esto se oye bien, no importa lo que ellos, ¿verdad?, como se llamen, hablan de Dios. Tenga mucho cuidado, pueblo, porque como decimos popularmente, no todo lo que brilla es oro. Estamos hablando que vivimos en el tiempo de la falsificación de lo espiritual. Pablo dice que incluso, dice ese versículo, ni por carta como si fuera nuestra. En otras palabras, Pablo sabía que iban a salir hombres malintencionados, fraudulentos, que iban a escribir como que si fuera Pablo el que estaba escribiendo. Mucha gente va a salir hoy en día en nombre de Cristo también predicando. Y entonces ahí de la iglesia, hermano, se va a confundir.
Mucha gente no va a entender qué está pasando. ¿A quién le voy a creer entonces? Pero hermanos, gloria a Dios que tenemos la palabra profética más segura para cuidarnos y advertir del engaño del enemigo, del peligro de caer en el error. El apóstol Pablo escribió esto, hermanos, ¿de dónde viene la falsificación? Vaya conmigo a 2 Corintios 11, verso 13. 2 Corinthians 11, verso 13. 2 Corintios 11. Ahí vamos a ver de dónde surgió la falsificación, que ahora está, hermanos, de lleno en el mundo religioso, en el mundo espiritual. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Porque estos son falsos apóstoles. Dice, en su tiempo ya habían falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Quién lo va a poder reconocer, hermano, si está disfrazado? Parece. Pero sigue leyendo, verso 14. Y no es maravilla. O sea, esto no es de extrañar, no es de sorprender. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza, ¿como qué? Como ángel de luz. Wow, hermano. Gente que va a mirar una manifestación espiritual, le va a dar una palabra y dice, me habló el Señor, me visitó un ángel. Y tú no sabes si era Satanás disfrazado de ángel. La Biblia lo dice. Satanás tiene el poder de transformarse y revestirse como un ser espiritual de Dios. Pero estamos hablando que esa es una artimaña del verso 15. Así que, concluyendo Pablo ahí la idea, dice, no es extraño si también sus ministros, oiga bien, le llama ministro a los falsos, son ministros de Satanás entonces. Si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estamos claros entonces, iglesia, que iba a venir un ministerio de falsificación. Y ahí podemos agregar una lista de todo ministerio falsificado. En aquel tiempo se habla de falso apóstol, de falsos obreros. Podríamos hablar hoy de falso evangelista, falso profeta, falso maestro, falso líder, falso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque este es el ministerio que Satanás introdujo para poder destruir la obra del Señor. Pero gloria a Dios que Dios nos ha dado la revelación de su palabra y su Santo Espíritu, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia en estos tiempos confusos. Tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que hay que estudiar la palabra y hay que llenarse del Espíritu Santo. Dice el apóstol aquí en 2 Tesalonicenses 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie te engañe, dice el apóstol. Mire, una de las manifestaciones previo a la venida del Señor era el peligro, va a ser y es el peligro de ser engañado. Cualquiera de nosotros, si nos descuidamos de la palabra, si nos descuidamos del Espíritu, si nos descuidamos de profundizar raíces en el conocimiento de Dios, podríamos ser engañados por estas cosas, hermano. Son tan contundentes, tan creíbles, que Jesús por eso lo dijo cuando le preguntaron. Vaya conmigo a Mateo 24. En Mateo 24 es un capítulo que habla del fin. Y que los apóstoles le hacen la pregunta, ¿qué va a suceder antes que tú regreses, Señor? Mateo 24, Matthew 24, verso 3, verse 3, Mateo 24, 3. Mire la historia ahí que el Señor nos dejó para no ser engañados. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Buena pregunta la que hicieron los discípulos. ¿Qué señales vamos a ver antes de que tú vengas? Y Jesús se las revela. Verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera gran señal antes que Cristo venga, hermano, será una ola, una corriente gigante de error, de falsificación, de engaño, que va a ser peligroso aún para los discípulos del Señor. Mirad, quien dice, cuídense bien, que no los vayan a engañar. Verso 5 dice el Señor, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué dice al final el Señor? Y a muchos engañarán. Satanás lo ha logrado ya.
a muchos los ha engañado. Que Dios nos ayude para no ser engañados por Satanás. Por eso tenemos que predicar esta palabra de advertencia para alertarnos en qué estás creyendo, cómo estás creyendo, qué estás oyendo, qué estás leyendo. Hay que tener cuidado de todo eso, hermano, porque la falsificación entra y no te das cuenta por dónde está entrando. Por redes sociales, por libros, por prédicas diferentes. Hay que estar ahí muy abierta la mente y que Cristo nos ayude. El ministerio de falsificación entonces es el camino que iba a desembocar en lo que ahora sí vamos a desarrollar, en la gran apostasía. Una vez que se infiltró Satanás, una vez que se infiltró lo falso, el falso ministerio, entonces esto dio cabida a que surgiera esto que vamos a hablar, la apostasía dentro de la iglesia cristiana, de la iglesia del Señor. Dice el verso 3, nuevamente ahí en 2 Tesalonicenses: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, Jesús no vendrá, mire bien, sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía puede ser también traducida como separación, divorcio. Fíjese bien, una apostasía es como un divorcio, un alejamiento. ¿De qué estamos hablando entonces aquí? De que los creyentes, los que una vez creyeron en la verdad, los que una vez experimentaron a Dios, pueden ser engañados y no se dan cuenta que ya están creyendo en algo extraño, en algo que no es la palabra de Dios. En ese sentido se están divorciando de la verdad, se están alejando de Jesús, porque el Señor, Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de verdad. Y toda persona que comienza a abrazar sin darse cuenta la mentira, el engaño, creyendo que es la verdad, está cayendo en apostasía. En otras palabras, se está alejando, se está separando, se está divorciando. Que Dios nos libre de eso. No queremos separarnos del Señor porque sabemos que el fin, dice, es perdición. Vamos a ver una definición que podemos elaborar de apostasía, y la definimos de la siguiente manera: es la acción de abandonar una causa o de separarse de ella con deslealtad. Mire qué terrible cómo lleva al creyente que una vez predicó la verdad, creyó la verdad, cuando no se da cuenta es arrastrado. Incluso esta persona no solo se separa de la verdad, sino que comienza, hermano, a decir que todo lo que antes había creído era falso. Comienza a irse deslealmente, dice el concepto de apostasía. Y la persona fuera de la verdad comienza a hablar en contra de la verdad. Ahora diciendo, ahora yo estoy en la verdad. Ahí esos son falsos y comienza a hablar mal de donde salió. Por eso se llama que se separa con deslealtad. Esa es una persona que ha caído en la apostasía. Pero vamos a ir y vaya conmigo a 2 de Pedro, donde vamos a encontrar cómo se manifiesta la apostasía. ¿Cómo puedo yo advertir que estoy frente a una corriente apóstata o una persona apóstata, como se le llamaría? Y para eso vamos a encontrar los signos, la manifestación de la apostasía. 2 de Pedro 2 del 1 al 3. 2 Peter chapter 2, 1 al 3. 1 through verse 3. Bueno, tenemos ahí la lectura, vamos a ir uno por uno. Ahí tenemos 3, hermanos. Claramente el apóstol nos va a revelar 3 manifestaciones de una corriente apóstata, que tenemos que entenderlo esta mañana para cuidar no caer en ella. Leo el verso primero, dice: pero hubo también falsos profetas. 2 de Pedro 2:1, ¿verdad? ¿Están ahí? Pero hubo también falsos profetas, es decir, pseudo, entre el pueblo, está hablando en el Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros, es decir, ahora, falsos maestros, pseudos maestros, que introducirán encubiertamente. Fíjese cómo trabaja el enemigo, hermano. Encubiertamente. ¿Qué significa encubiertamente? Secretamente, clandestinamente. Alguien está trabajando allá, no lo hace públicamente, pero está introduciendo una doctrina falsa, algo falso. Dice que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa, hermano? Herejías destructoras. La primera manifestación de la apostasía es la herejía.
La herejía es una doctrina errónea. Es una enseñanza contraria a la palabra de Dios. Por eso dice que entrarán herejías destructivas, hermano. Cualquier persona que abrace una doctrina errónea se va a destruir, porque dice que la herejía es destructiva. Herejía destructora. Y mire lo que van a hacer. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermano, del árbol malo no puede salir buenos frutos, ¿verdad? Así que de una mala doctrina no puede salir algo bueno. Dice que como la herejía es destructiva, las personas acarrean destrucción sobre ellos. Ejemplo, hermanos, que podríamos nosotros pensar que han sucedido en las iglesias. Por ejemplo, desde el tiempo de los apóstoles se cuestionó la deidad de Jesús. Las cartas de Juan mucho enfatizan que aquel que no diga que Jesús vino en carne, que es el Hijo de Dios, tiene el espíritu del anticristo, decía el apóstol Juan. Y muchas personas hoy en día, corrientes, que no creen, por ejemplo, lo que nosotros creemos, que el Espíritu Santo es una persona divina. ¿Cuántos creen eso? Pero hay corrientes que no creen en el Espíritu Santo, por ejemplo. Piensan que eso es una fuerza, nada más. Otros tienen diferentes herejías y no se dan cuenta que es herejía, muy sutiles. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Hay cristianos que están seguros, completamente seguros, ¿verdad? Y en todo están bien, pero en ese punto están seguros que toda persona que está enferma está en pecado. Esa es una herejía. Ay, ¿por qué es herejía eso, hermano? Bueno, si usted no lo sabía, más del 90% de las personas que se mueren estaban enfermas antes. Oiga bien eso. Las estadísticas dicen, más del 90% de los que se han muerto estaban enfermos. El otro 8% murieron por accidente, por homicidio, suicidio, es decir, no estaban enfermos. Y si una persona, y si alguien está aquí creyendo que toda enfermedad es pecado, tendrá que responder a la pregunta entonces. Todos los que se murieron, pastores, ministros, creyentes, que se murieron por el COVID, usted tendrá que decir que murieron en pecado entonces. ¿Cómo me va a sostener eso? ¿Cómo está seguro que todo el que muere por una enfermedad murió en pecado? ¿Se da cuenta que eso es falso? Aún cuando el Señor iba a sanar a un hombre en aquel tiempo, ciego, los discípulos tenían esta mentalidad y le dijeron, Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Tiene que haber un pecado. No pecó este ni sus padres, es para que la gloria de Dios se manifieste. Dele alabanza al Señor. ¡Gloria a Dios! Yo le enseño a usted esta mañana, conforme a la Biblia, hermanos. Usted no puede andar diciendo, ¿quién sabe qué pecado tiene? Por eso está enfermo. Tenga cuidado de hablar de esa manera. Mejor diga, qué gran cosa quiere hacer Dios en la vida de esta persona que está pasando ese problema. Aleluya. Mire, herejías útiles que muchas veces las venimos diciendo porque alguien las dijo. Y nos damos cuenta que eso está destruyendo. Usted puede destruir a una persona con decirle eso que usted cree. Entonces no cometamos ese error. Así que dice que estas herejías son destructivas. Mire lo que dice 2 Timoteo 4:1. También ahí hablando el apóstol Pablo acerca de este mismo tema de las herejías. Vuelve a escribir a Timoteo. 2 Timoteo, 2 Timothy, chapter 4, verso 1, verse 1, dice el Señor ahí la palabra. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién lo dice? ¿Y cómo lo dice el Espíritu? Claramente. O sea, usted no puede confundirse esta mañana. Lo que Dios le está hablando está bien clarito, que hasta un niño lo puede entender. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, entiéndase, tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. Usted ya sabe lo que es apostatar, ¿verdad? Desviarse. Entonces dice claramente, hermano, que algunos de los que estaban firmes se van a desviar. ¿Qué va a pasar? Dice el apóstol Pablo ahí. Escuchando, ¿se fija de dónde viene el problema? Cuidado con lo que estoy yendo. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Incluso hasta tu doctrina se puede corromper oyendo algo maligno.
Porque dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se da cuenta que no toda palabra es de Dios entonces? No toda enseñanza es de Dios. Aquí la Biblia me está enseñando que hay doctrinas de demonios. Y de eso tenemos que cuidarnos, porque se parece, hermano. Mire, si los hombres son expertos en falsificación, ¿usted de dónde cree que lo aprendió? Del gran experto que es Satanás. Él es el más especialista en falsificación de las cosas espirituales. Por eso engañó a Adán y Eva, porque le cambió lo que Dios había dicho. Dios le dijo, no coman, van a morir. Y Satanás vino a decirle, no van a morir. Lo que pasa es que él sabe, y le cambió entonces la palabra. Se la quiso cambiar a Jesús en el desierto, en el desierto, en la tentación. Cuando el Señor le dijo, escrito está. No adorarás, solo adorarás al Señor tu Dios. Y él le dice, arrójate al vacío, lo llevó al pináculo alto. Y le dice, arrójate porque escrito está. Mire, Satanás citando la Biblia. Escrito está, como que dice, yo también sé la Biblia. No se admire, Satanás conoce la Biblia mejor que usted. Y lo va a oír hablar bien así, fluido de la Biblia. Tenga cuidado con eso. No se deje llevar porque sabe mucho de Biblia. Satanás citó la Biblia, pero la corrompió. Le cortó parte de lo que decía la Biblia y lo acomodó. Eso es lo que hacen los hombres entonces. Eso es lo que hace la apostasía, porque son doctrinas de demonios. Entonces, amados hermanos, primera manifestación, usted vaya y compruebe lo que oyó aquí. Vaya y lea su Biblia y compruebe si lo que estoy diciendo es verdad. Ore al Espíritu y dígale, revélame, pero estudie la palabra. Porque no es posible que usted me venga a decir, oyó el mensaje, no lee la Biblia, no la estudia, y usted me dice, en un sueño el Señor me reveló que eso no es así. ¿Cómo que un sueño, hermano? Vaya a leer la Biblia primero. Si el sueño coincide con la Biblia, estamos de acuerdo. Pero si su sueño está fuera de la Biblia, échelo fuera en el nombre de Jesús mejor. Sigamos, hermanos, con la lectura de Tesalonicenses. Ahí vemos, en segunda de Pedro, vemos el siguiente versículo. Vamos a ver la segunda manifestación de la apostasía. La primera es la herejía. Dice el apóstol Pedro, verso 2. Y muchos seguirán, otra vez habla de muchos, y esos son muchos creyentes. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, de los que se vayan por la disolución, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cosa muy seria esto, segundo punto. La segunda manifestación de la apostasía se llama las disoluciones. La traducción de donde viene esta palabra, hermano, en griego, la palabra de disolución es aselgeia. Y aselgeia es una palabra muy fea, porque ¿sabe lo que significa? Significa desenfreno, libertinaje, inmoralidad pública. ¡Wow! Diríamos nosotros, ¿cómo? Si con herejía, hermano, ya tenemos suficiente con qué luchar, ahora dice que va a entrar en la iglesia el desenfreno, el libertinaje, hasta la inmoralidad pública va a entrar a las iglesias. Y dice que muchos van a seguir esas disoluciones, esa aselgeia. ¿Cómo es eso, hermano? Fíjese bien, dentro de las iglesias ya nos hemos ido acostumbrando de hace mucho tiempo a oír cualquier tipo de pecados. Hay unas organizaciones que se encargan de hacer estudios dentro de las organizaciones cristianas, las iglesias. Y algunas de ellas, si usted quiere ir a leerlas, se llama Barna Group, otra se llama Christianity Today. Y ellos tienen, hermano, estudios, investigación, qué está pasando entre las iglesias en relación a los pecados que hay. Y es impresionante las estadísticas, los datos que están arrojando. Hermano, el alto porcentaje de gente dentro de la iglesia que está viendo pornografía. El alto porcentaje dentro de las iglesias que están cometiendo adulterio. Alto porcentaje de pastores y líderes, hermanos, que están cometiendo estos tipos de pecados. Se está volviendo ya una moda. Eso es que iba a entrar en la iglesia la apostasía a manera de disolución, a manera de libertinaje.
es tremendo, es terrible, hermano. La palabra de Dios nos enseña que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que entender y tener cuidado que la apostasía no solamente es una falsa doctrina, es cometer lo que es contrario a la palabra de Dios. Eso es apostasía también. Porque luego se está cantando, predicando, enseñando, alabando, orando, lo que usted quiera, y está cometiendo y no siente que está mal. Ya está en apostasía entonces. Porque está entrando en la disolución, que es contrario a la palabra. Ahí mismo, hermano, puede ver el verso 14, siempre es 2 de Pedro 2:14. Mire, está describiendo a los disolutos, es decir, a los creyentes que siguen creyendo, pero mire qué clase de vida moral están llevando. El verso 14, ¿qué dice, hermano? Mire, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Como que dicen, andan buscando a quien le gusta de las hermanas, nada más, de los hermanos. A eso llegan a la iglesia. Y su mente comienza a volar y le da lugar al diablo. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, esto no está hablando del mundo, está hablando de creyentes que viven una vida de libertinaje. Ir a la iglesia es como una rutina. Simplemente ir por ir, pero no hay cambio en su vida. Que el Señor nos ayude a cambiar esta mañana, hermano. Dele gloria a Dios si crees que necesitamos que Dios nos lave, nos limpie, nos santifique por completo. Que todo tu ser, como dice la palabra, tu espíritu, tu alma, pero también tu cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Estamos hablando que estos signos nos advierten de la venida que ya se acerca de Cristo. Y pareciera como que estamos hablando cualquier cosa y la vida sigue igual. Tenemos que hacer algo con estos mensajes. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo. Así que si no es la herejía que te ha absorbido, quizás es la disolución. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay un texto, no lo voy a leer, pero está en Apocalipsis 2:14. Revelation 2:14. Ahí se habla, no lo leo, pero se habla de la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam son personas que inducen a otros incluso a cometer actos inmorales. Dice que Balaam instó a Israel en su tiempo a cometer fornicación. Así que el pecado, hermanos, de la inmoralidad, de la alcerjeia, la disolución, es parte de la apostasía. ¿Y cuántas iglesias, hermanos, se han destruido por el pecado inmoral dentro de las iglesias? Vamos adelante, verso 3. La tercera manifestación. Hermano, estos temas, quizás nosotros podemos decir, pero ¿por qué estamos hablando mal de la iglesia? No estamos hablando mal de la iglesia, estamos hablando de lo que está pasando para que nos preparemos. Que tengamos cuidado de no caer en ello. Cualquiera diría, estás hablando mal de la iglesia. Estamos hablando de lo que el Señor dijo que iba a suceder antes de la venida de Cristo. Y tener cuidado dónde estamos, qué estamos oyendo, qué está pasando en nuestra vida. La herejía, la disolución, pero el verso 3 habla de otro pecado, de la apostasía. ¿Qué dice la palabra? Verso 3, siempre 2 de Pedro 2. Dice, y por avaricia harán, ¿qué cosa? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Miren, no le basta a la apostasía enredarte con una falsa doctrina. No le basta a la apostasía inducir a que la gente viva una vida inmoral, corrupta. Pero aquí también se está moviendo dentro del mundo religioso, hermano, la avaricia y la codicia, que incluso dice que verán el evangelio como una manera de hacer mercadería, dinero. Este es otro problema que tenemos. Otro problema. Cuánta corrupción dentro de iglesias y organizaciones cristianas. El problema del dinero se está dando. Porque estas personas que ya están en la apostasía, ya no les interesa la salvación de sus almas, le interesa que le traigan el dinero. Es más, ¿cómo es que se hace dinero con el evangelio? Sencillo. Tú quieres un milagro, trae $500 y vas a ver el milagro. Ahí está la apostasía. ¿Quién dijo que los milagros tienen precio? ¿Quién dijo que la bendición se vende? Iglesia, ¿quién dijo eso?
Satanás es el que lo dice, y el que los diga es un apóstata, porque las bendiciones de Dios son de gracia recibiste, de gracia dalo, gloria a Dios. ¿Cómo le vamos a pagar a Dios? No tiene valor lo que Dios ha hecho en nosotros. Tú no le puedes pagar jamás tu salvación. No le puedes pagar una sanidad, no le puedes pagar una liberación de ataduras, de demonios, de vicios. Eso no tiene precio. Pero a un apóstata no le importa eso. Él quiere simplemente hacer mercadería con la fe. Y lo estamos hablando para que usted sepa que eso lo estamos viviendo en estos tiempos. La palabra que se usa, tal vez no la han escuchado, es la palabra simonía. Para clasificar esta tercera manifestación de la apostasía se llama simonía. ¿Por qué se le llama simonía? Es que los biblistas, los estudiosos lo relacionaron que nació allá con un llamado Simón en el libro de los Hechos. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8 verso 18. Ese fue el primero porque él se llama Simón. Entonces todos los demás que practiquen mercadería practican simonía. Es decir, están siguiendo lo que hizo Simón. Hechos capítulo 8 verso 18. Acts 8. Chapter 8, verse 18. Ahí tenemos Hechos 8, 18. Mire lo que hizo este hombre. Mire lo que él creyó, como muchos están haciendo hoy en día. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Le ofreció dinero, diciendo: denme también a mí de ese poder, para que cuando a quien yo impusiere las manos, también recibe el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué estaba haciendo Simón, hermano? Comprando el don del Espíritu Santo. ¡Qué miserable mentira del diablo, hermano! Gloria al Señor. Así es que este hombre fue el primero que comenzó a introducir la práctica de comprar un beneficio de Dios. Y por eso es lo que hoy es una moda. Una moda. Pensar de que entonces dando dinero usted va a recibir algo de Dios. Ni con todo el oro del mundo usted no le compra nada a Dios. Nadie le compra nada a Dios, porque Dios es dueño de toda la tierra y el universo. Todo lo que Dios te da es por gracia y misericordia. Simplemente por fe, dijo el Señor. Cree y te será hecho. No necesitas cantidad para recibir, simplemente un corazón creyente, rendido al Señor. Ahí mismo, en 2 de Pedro 2, vea el verso 15. Nos compara a la simonía con este personaje que habíamos mencionado, Balaam. Y ahí se menciona en el verso 15. Ahora, con relación a la simonía, mire lo que hacen estas personas como Balaam. Dice ahí verso 15. Han dejado el camino recto, es decir, los apóstatas han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam de Beor. ¿Qué hizo Balaam? Ahí lo dice: el cual amó el premio de maldad. Usted puede anotar ahí y luego a su casa leer en Números 22 está la historia de Balaam. A este hombre le pagaron miles, podríamos decir hoy en día, en lenguaje popular, para que diera una profecía. Fíjese bien, fue el primero entonces también que le pagaron para dar una palabra. Qué triste hoy. Muchos, cuando lograron llegar a niveles, hermanos, altos de unción, que el Señor los usa grandemente, el enemigo los turbó, los enredó, y ahora creen que son dueños de esos dones, de esa unción, y que entonces si la voy a dar, me tienen que pagar bien. Como yo canto bien, vale tanto este concierto. Como yo predico bien, vale tanto ir a predicar. Eso es simonía. Ese es el camino de Balaam. La palabra de Dios no tiene precio. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? La palabra de Dios nos dice claramente, hermanos, ahí en ese verso 3 que estamos leyendo: por avaricia, es decir, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros, es decir, de la iglesia, con palabra fingida. Y no es verdad que hablan bonito, hermano, estas personas.
muy creíble. Te convencen rápidamente. Yo no sé qué tienen, pero son cantidad de gente que vayan a tirar dinero así a los altares. Qué fácil. Y cuando aquí predicamos la verdad de Dios y le decimos, hermano, necesitamos una ofrenda para un proyecto de la iglesia, yo no estoy dando para eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí promovemos la generosidad. Aquí promovemos el dar por gracia, como propone tu corazón. Dice Pablo, como según lo haya bendecido Dios. Así que mi amado hermano, allá la gente es arrastrada y dan todo lo que tienen en el error. Y en la predicación de la verdad no quieren dar absolutamente nada. Estamos en los extremos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a salir de esos extremos. Dele gloria al Señor, bendito su nombre. Oh, gloria a Dios. Dice ese versículo 3, hermano, esto no se va a quedar así nomás. Dice, sobre los tales, sobre estas personas, ya de largo tiempo que viene, hermano, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Wow. Que disfruten ahora mientras lo pueden hacer. Pero la Biblia me dice a mí que quien haga mercadería de la fe, la condenación no se tarda, no se duerme. Dios nos libre. Aquí no vendemos nada. Aquí predicamos la palabra gratuita de Dios. El que tenga sed, venga y beba gratuitamente. ¿Cuántos alaban al Señor? El que quiera de Dios, venga y tome gratuitamente de la mesa del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y voy a una cuarta manifestación. La apostasía, hermanos, se ha introducido por herejía, por disolución y por simonía. Pero hay un cuarto que no está ahí en la carta de Pedro, pero está muy claro en nuestros días. Y creo que esto se remonta desde muy antes en el Antiguo Testamento. Y a este cuarto punto le vamos a llamar: la apostasía se va a manifestar por medio de un fuego extraño. Usted sabe que la iglesia evangélica pentecostal hablamos mucho de fuego, ¿verdad? Fuego, fuego queremos, fuego del cielo. Pero Satanás también, que es experto en falsificación, inventó otro fuego parecido al fuego del Espíritu Santo. Y las iglesias evangélicas, muchas, como dice la palabra, que muchos serán arrastrados, no se dan cuenta que no están dentro del fuego del Espíritu, sino que están dentro de un fuego extraño del enemigo. ¿Cómo es eso? Vayamos al origen del fuego extraño, está en Levítico. Cuidado con esas manifestaciones rarísimas, prácticas rarísimas que hoy se están viendo en muchas iglesias evangélicas y especialmente pentecostales. Usted y yo aquí creemos en el fuego del Espíritu Santo, pero sabemos que como Satanás es experto en falsificación, hasta el fuego lo falsificó también. Mire la historia de dónde nace el fuego extraño hasta nuestro día. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Si eran hijos de Aarón, Aarón es el sumo sacerdote. Ellos dos son sacerdotes de Dios, son ministros de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño. Hermano, el fuego extraño es real, existe el fuego extraño. No lo estoy inventando. Satanás lo inventó y usó a estos primeros ministros para hacer fuego extraño dentro del servicio. Esto fue dentro del templo, dentro del santuario. Fue dentro del lugar santo. ¿Qué pasó? Que dice además que él nunca les mandó. Observe ese dato importante. Las prácticas que hoy podamos ver en muchas iglesias, que usted dice, ¿y dónde sale eso en la Biblia? Es porque no lo va a encontrar. Si usted ve una práctica que no está en la Biblia, eso significa que Dios no la mandó. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, parece que no todos están de acuerdo. Yo creo en esto, hermano. Yo creo en esto.
Sí, del 1 en adelante, sí. 10, perdón, gracias. 10, excelente. Pues sí estamos despiertos. Aleluya. Eso está buenísimo para ponernos atentos a la palabra. Yo creo en esto, hermano, que si hay una práctica que no está en la Biblia, entonces Dios no la mandó. Entonces la inventaron. Y si la inventaron, es peligrosa. Puede traer el sello de la falsificación. Sigamos leyendo. Verso 2. Entonces estamos en Levíticos 10, ¿verdad? Verso 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Mire, Satanás, qué atrevido. No le basta con falsificar doctrinas. No le basta con inducir al pecado. No le basta con promover la avaricia. Él dice, lo que más quieren es el fuego. Yo se los voy a falsificar también. Y de ahí sí que me llevo a muchos. Porque, hermano, que alguien se levante y te diga, así dice el Espíritu de Dios. Wow, cualquiera se queda quieto con eso. Y uno tiene que pedirle al Señor discernimiento si es el Espíritu Santo el que me está hablando. O que te llegue a tu oído una palabra y usted dice, el Espíritu me habla. ¿Qué dice 1 Juan 4:1? Hermanos amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Satanás habla también. Así que el fuego extraño llegó a la iglesia y se está manifestando de una manera terrible, hermano. Mire, dése la tarea a usted si usted quiere, ¿no? Pero ya está advertido, ya está orientado. Y usted puede poner apostasía en la iglesia cristiana ahí en YouTube. Oh, qué horrible esos videos que salen. Le hago una lista ahí. Mire, ¿sabe qué están haciendo? Por ejemplo, el zapato ungido. Me quito el zapato y a quien le caiga comienza a revolcarse. El saco ungido, le tiro y se cae. La camisa ungida. La manguera ungida, tirando un chorro de agua a alguien. El humo ungido con un cigarro, sopla y cae en el suelo. La cachetada ungida, le pega y cae al suelo también. El balón ungido, una pelota jugando fútbol y al que lo toca comienza a revolcarse también. La vara ungida, un palo, se lo tira y la persona... El pañuelo ungido, se lo tira y la persona cae al suelo. La Coca-Cola ungida, ¿había visto usted eso? Lo bañan ahí en el templo Coca-Cola y comienza a caer al suelo. Oh, wow, y me quedé helado cuando dice el beso ungido. Y besando a las hermanas y ellas cayendo al suelo. Yo sé que esto causa risa, pero también debe causar tristeza. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado y a dónde podemos llegar todavía? Satanás es experto en seguir inventando cada día más. Y por eso esas iglesias están llenísimas. Porque eso atrae. Porque eso emociona. Y por eso le digo a la gente, va. Y si con esto tengo un milagro, pues no importa, yo lo voy a recibir. Que me echen el humo, que me golpeen la cachetada. Pero Dios nos está hablando que tengamos mucho cuidado con esto. Y nos está advirtiendo que si esto está pasando, Cristo viene pronto. Dele gloria a Dios, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Necesitamos, hermanos, tomar conciencia de estos signos de la apostasía. Y pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Y voy a concluir con el verso 15 de 2 de Pedro. Esto es lo que el Espíritu Santo nos dice a la iglesia del tiempo de la apostasía. ¿Qué es lo que el Señor te recomienda que hagamos y nos recomienda a todos? 2 de Pedro 2:15. ¿Qué dice el Señor, hermanos? En medio de herejías, de disolución, de simonía y fuego extraño, ¿qué vamos a hacer? Dice verso 15, así que, hermanos, estad firmes. ¿Cómo vamos a estar? Firmes. ¿Y qué más vamos a hacer? Y retener la doctrina que habéis aprendido.
Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, por carta nuestra, aleluya, sea por el mensaje que Dios te ha dado. Retén la sana doctrina. De eso depende tu salvación. No descuides, aleluya. No descuide las palabras que nos han sido dadas en las Sagradas Escrituras. Esta tiene que ser el manual para vivir y para servir al Señor. Lo que ella diga es lo que tenemos que hacer. Lo que el hombre diga y no esté en la Biblia, no lo tiene que hacer. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Estamos en tiempos de apostasía. ¿Y qué significa eso? Pablo dice en Tesalonicenses, Jesús no vendrá antes que venga la apostasía. Y ya estamos en apostasía. Entonces, ¿qué significa? Que ya le falta poco a nuestro Señor para reunirnos con Él. Póngase de pie esta mañana. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.